por favor. Por favor, pueden hacer su registro mediante chat. Ya, a ver, comencemos esta sesión. Una lectura que dejamos la semana pasada. Voy a poner en pantalla la lectura ya para que podamos relacionarla. ¿Dónde está la? Uy, no la encuentro. Acá está. ¿Se logra ver en pantalla? Creo que todavía, ¿no? Me dice, por favor, cuando se vea. Ahora sí se ve. Ahora se ve, ¿no? Ya. A ver, quiero rescatar. Bueno, vamos a hacer la siguiente dinámica, por favor. Yo ya tengo sus listas oficiales con el registro de sus notas parciales con el docente anterior y lo que estamos sumando conmigo. Me preocupa en cierta forma el que tengamos algunas participaciones ausentes, ya que es uno de los elementos evaluativos. De hecho, podría considerarse de los principales elementos evaluativos dentro de esta asignatura. Es difícil poder hacer participar a todos mediante micrófono abierto, pero el chat siempre está presente, ¿no es cierto? Entonces, yo ¿cómo vamos a manejarnos en esta revisión de lectura? Voy a hacer algunas preguntas mediante chat y ustedes van respondiendo así en chat. Todo el mundo puede participar y solicite también una respuesta abierta mediante micrófono abierto. A ver, quiero rescatar una primera impresión, la que siempre tenemos con nuestras lecturas que hemos venido revisando a lo largo de estas semanas, de una mirada un poco más perceptual, si es que, más que del contenido, si es que alguien me puede relacionar si el documento fue muy extenso, muy complicado, qué le pareció, qué impresión les dio sobre el documento. Lisette, le escucho. Adelante, por favor, si puede darnos una primera pauta. Le agradezco. Sí, licenciado. Buenas tardes. El documento la pobreza, la desigualdad y en una sociedad multiétnica, ¿no? Sí. Entonces dice que relaciona, por ejemplo, nos habla de la pobreza, que hay clases sociales, que va a haber mercados desiguales y una baja movilidad social. Esto causa que haya que va a haber un bajo crecimiento y un bajo desarrollo en Bolivia. Y el objetivo de esta investigación o del documento es cuantificar la movilidad social. Vamos a ver esto en el tiempo, cómo se ha ido dando, ¿no? Y nos explica un poco qué es la movilidad social, es cuando se trata el cambio de los atributos sociales y económicos de un sujeto. Y cuando hablamos de los atributos, por ejemplo, de una persona, puede ser de una persona, de un grupo o de alguien. También nos comenta el documento que la pobreza, la desigualdad, la movilidad social, estos tres están muy relacionados, están vinculados. Y mientras más haya pobreza, mayor pobreza, mayor desigualdad, entonces va a haber una menor movilidad social. También, por ejemplo, cuando se da apoyos a grupos pequeños aquí en Bolivia, digamos, la pobreza va a seguir persistiendo porque solo se está apoyando a una parte de la población, así no así a toda la población, ¿no? Entonces, también nos hablaba un poco que va a haber una correlación lo que va pasado en el modelo neoliberal y lo que está pasando en el modelo estatista, ¿no? Entonces nos habla de la distribución de los ingresos y cómo esta distribución de los ingresos nos va a afectar, porque imaginemos que hay una población que sí va a tener, por ejemplo, movilidad, va a haber movilidad social porque tiene ingresos. Mientras tanto, por ejemplo, las personas que viven con el salario mínimo, si se les aumenta un poquito más el ingreso, si bien van a poder adquirir algunas cosas más, no va a haber una gran movilidad social. Entonces nos nos habla eso, ¿no? Que va a haber una desigualdad tanto en oportunidades, por ejemplo, en la educación y
también en el empleo, porque muchas veces vemos que no todos podemos conseguir trabajo. Imaginemos con lo que se ha dado, lo que es el aumento del salario mínimo nacional, se ha aumentado un 3%. Entonces, por ejemplo, las personas que estábamos buscando trabajo, en una de ellas soy yo, entonces me siento con menos oportunidades ahora de encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque se ha aumentado esto, las empresas ya no quieren contratar más personal, se les hacen muy caros los costos, ¿no? Entonces puede bien afectar, y también puede ser bueno por una parte para la población que está trabajando. Y posteriormente también nos habla qué había pasado en 1985, nos habla sobre el decreto supremo del 21060, en donde nos decía que había una alta hiperinflación y se estaba dando, este decreto nos ayudaba a frenar esta hiperinflación y a poner un poco más en equilibrio lo que es los aspectos macroeconómicos. Posteriormente nos habla así como qué ha pasado después de este modelo. Por ejemplo, empieza a hablar en 2005 que se había dado los hidrocarburos, que se había dado que se estaba dando, por ejemplo, ahí ya se había constituido como una constitución política del Estado y se estaba dando lo que es las materias primas, los hidrocarburos, los minerales, y esto había ayudado a que las personas tengan mayores oportunidades, y es por eso que había rebajado también la pobreza y estas desigualdades. También nos hablaba un poco sobre lo que es la estructura para reducir la pobreza, cómo se ha ido dando. Nos habla de la bonanza del gas, de los minerales, la nacionalización de los hidrocarburos, y cómo había aportado también las exportaciones de soya y todo el mercado que estamos realizando. Nos hablaba también de la ex ante de la bonanza, como había que no, ex antes de la bonanza, dice que si bien había mucha económica, por ejemplo, la pobreza había bajado un menos del 5%, el menos 5%, mientras tanto que en el periodo de la bonanza, como se ha dado el boom de la bonanza del gas y los minerales, y había más oportunidades, entonces sí había bajado mucho más. Y posteriormente, entre el 2013 y el 2016, dice que no había cambios. Igual se trata, o sea que no ha habido muchos cambios. Si bien ha bajado, se ha mantenido nomás, no ha vuelto a bajar más. Y posteriormente nos habla también de la desigualdad y cómo se ha ido calculando. Por ejemplo, ahí también nos hablaba del índice de Gini, y eso, licenciado, puedo aportar. Le agradezco. Le agradezco y es una muy buena síntesis, Lisset. A ver, creo que estamos con problemas de los micrófonos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer de inicio, voy a silenciar a todos y de ahí habilitan nomás sus micrófonos, ¿ya? Para que no tengamos esa interferencia. Ya. A ver, lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a hacer una pregunta por chat y así ustedes me responden por chat y voy a solicitar alguna intervención por micrófono abierto, ¿ya? ¿Se logra ver mi pregunta? Dice, ¿cuál es el concepto de pobreza que maneja el documento? Entonces, por favor, su respuesta por chat. Y hablaremos con Guadalupe Quispe, ¿se encuentra? Guadalupe está. Ya, si no está Guadalupe, escucharemos a Héctor. Héctor Vargas, ¿está? ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está Buenas Héctor? tardes. Buenas tardes. Pues el documento trata la pobreza tomando en cuenta su connotación eh, definitiva, digo, estándar, en el sentido de decir que la pobreza va a suponer un nivel de ingreso menor o bajo de las personas. Y ya catalogando ya ese nivel de ingresos, va a acuñar, si se quiere, conglomerados de personas, ¿no? Va a hablar de clase media baja, clase media o clase alta, clase baja en definitiva.
Entonces, a partir de esos criterios ya trata de elucubrar algunas relaciones entre la desigualdad, la pobreza y el tránsito que existe, por decir así, de una clase baja a una clase media o de una clase media a una clase alta o viceversa, de una clase alta a una clase media o de un estrato de clase media a una clase baja, en aras ya de tratar de demostrar que existe una relación entre pobreza y desigualdad con estos grados de movilidad social. Bueno, eso es mi interpretación, licenciado, Le de lo agradezco, que pude Héctor. observar en el documento. Evidentemente, no Le existe una agradezco. definición, digamos, muy precisa de pobreza. Entiendo que el concepto es variado ya según las definiciones de la ONU, qué sé yo, define la pobreza que aquellas personas que tienen un ingreso menor al dólar de manera diaria, o no, menor a $2 de manera diaria, y por extrema pobreza a aquel grupo de personas que tienen un ingreso menor al dólar de manera diaria. Bueno, estos son conceptos que los leí en alguna otra parte. Pero de esa manera, licenciado, trata muchos otros criterios y trata de relacionar estas variables: pobreza, desigualdad y movilidad o tránsito económico respecto de estas personas. Le agradezco, Héctor. En realidad, el documento utiliza el método de la línea de pobreza, que tiene vinculación con lo que usted refiere. Tal vez el umbral puede ser distinto de los $2 o $1 diario, sino son líneas de pobreza construidas bajo los parámetros de ingesta calórica con criterios sociodemográficos de nuestra economía. Pero eso lo vamos a ver en un momentito más. Guadalupe me decía que tiene alguna dificultad con su computadora. Bueno, otra forma como pueden participar es a través del chat, como lo están haciendo, ¿no es cierto? Está excelente porque yo voy revisando sus respuestas, como todo esto también se está grabando. Eh, William Alejo se encuentra, tal vez pueda hablar con usted un segundito. Ya, si no se encuentra William, hablaré con Álvaro Josué Bonifacio. ¿Se encuentra Álvaro? Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Sí puede complementar algo más de lo que dijo Héctor respecto de esta mirada de pobreza que trae consigo el documento? Claro que sí, licenciado, estaba dando una lectura al documento y nos habla sobre la movilidad social, ¿no? Que hace una lectura sobre el ascenso o descenso de una economía estructurada por las clases sociales existentes. Nos habla sobre Bolivia en este periodo que se trabaja en la investigación, nos habla sobre Bolivia y cómo mejoró su bienestar. Es decir, en este periodo de bienestar, Bolivia, hubo una disminución en los índices de pobreza para Bolivia. También, revisando el documento, nos brinda una explicación sobre los movimientos y tendencias matizadas por los cambios políticos, por los cambios económicos y por los cambios sociales. Eh, También habla sobre la desigualdad monetaria que se redujo, pero esta desigualdad monetaria que se redujo sigue siendo elevada si la comparamos respecto a estándares internacionales. ¿Podría hablar eso, licenciada, más que todo sobre la movilidad social? Me llamó la atención Le agradezco. Vamos a la relacionar el tema de investigación. movilidad social un poquito más adelante, pero vamos a ir por pasos. Eh, no sé si se encuentra Anaí Cruz. Quisiera hablar con usted, si puede, por favor, prender su micrófono. Ya. Si no se encuentran ahí, hablaremos con Ailín Balboa, por favor. ¿Se encuentra Ailín? Luis Leandro está levantando la manita. Adelante, por favor, auxílieme.
Eh, Buenas tardes, licenciado. Quizás puedo complementar con, con un pequeño comentario. Eh, eh, la lectura nos habla, ¿no?, sobre el movimiento social, la pobreza y la desigualdad en una sociedad multiétnica, ¿no? De tal manera, nos dicen, ¿no?, que la movilidad social, si bien puede ser de ascenso, también puede ser de descenso. ¿A qué se refiere esto? A que si ahora nos encontramos en mejores condiciones a esta edad que nuestros padres, entonces nos estamos refiriendo a la movilidad social intergeneracional ascendente, ¿no? Y también sería de la otra manera, ¿no? Y de esa manera nos dice que países como Bolivia, pese a haber mejorado la tasa de movilidad social, esta tasa de movilidad sigue siendo muy baja, ¿no? Y esto no es generalmente culpa de que los bolivianos no están trabajando lo suficiente, ¿no? Sino es que algunas veces puede ser motivo de las oportunidades básicas que se les da a este número de personas. Le agradezco. A ver, voy a complementar algo que lo vamos a revisar con mayor detenimiento basado en datos. La pobreza, convencionalmente, por propósitos de indicadores macroeconómicos, requiere ser cuantificada, requiere que se establezca una cifra para poder lograr cierta mirada, cierto diseño de la política pública. Las formas convencionales de cuantificar la pobreza, como la relación en el documento, puede vincular algunos indicadores de pobreza monetaria que verifique ingresos, o por un lado consumo, en el caso boliviano se verifica ingresos, asociado dinero, o puede relacionar una pobreza no monetaria, que al final del documento también relaciona algo al respecto, que estamos hablando de lo no monetario si vinculamos, por ejemplo, un indicador de las necesidades básicas insatisfechas que vincula salud, que vincula educación, que vincula acceso a ciertos servicios, que vincula calidad de vivienda y otros elementos que no tienen que ver con el tema dinero. Pero eso lo voy a enlazar en un momentito más respecto de cuantías y voy a brindar la explicación. Simplemente para propósitos didácticos, piensen de que se establece un umbral que se da cuenta en bolivianos de cuál sería este umbral, y las personas que están por encima de ese umbral son considerados no pobres, y las que están por debajo de ese umbral son considerados pobres, ¿no es cierto? Entonces, la lógica es ver cuál es el porcentaje de personas que están por encima del umbral y cuál es el porcentaje de personas que están por debajo de ese umbral, y con ello ver una evolución a lo largo del tiempo. Voy a una segunda pregunta, por favor. Pongo chat. Y la siguiente pregunta dice, no sé si se logra ver, ¿cuál es el concepto de desigualdad que maneja la investigación? Hemos hablado de un concepto de pobreza que casi me lo han vinculado con movilidad social y está bien, tiene vinculación, pero no es el concepto en sí mismo. Y ahora quiero vincular otro concepto que trata la investigación que tiene que ver con desigualdad. Si gustan sus respuestas, por favor, por chat. Y quisiera hablar con Diego Condarco, por favor. ¿Está Diego? Ya, si no se encuentra Diego, hablaremos con Graciela, por favor. Graciela Calle, ¿se encuentra? Y por ahí me están respondiendo en chat, está muy bien. Anaín era un concepto, está bien, vamos a relacionar eso un momentito más. Ya, como no tengo a Graciela tampoco, hablaremos con Javier Fernández. ¿Me escucha, licenciado? ¿Cómo está Javier? Si me puedes relacionar
algo vinculado con el concepto que maneja el documento sobre desigualdad. Bueno, a lo largo del documento se habla mucho de esto de la desigualdad y si bien mal no recuerdo, la desigualdad tenía que ver con esto de la brecha existente de los ingresos que existen entre los distintos grupos de individuos, de los que se analiza de los estratos superiores, inferiores y de los que están por debajo de los inferiores incluso. Eso podría decirle con respecto a la desigualdad, que es una brecha de ingresos entre personas. Vale, Javier. Ya, a ver, complementaremos con la participación de Nayeli Mamani. ¿Se encuentra Nayeli? Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está Nayeli? Bueno, lo que yo entendí sobre desigualdad es que hay una desigualdad de condiciones económicas, ¿no? Tanto el texto nos decía, tanto en tiempo, la desigualdad de oportunidades, de movilidad social, de la persistencia de ventajas y desventajas, y principalmente las económicas, ¿no? Un ejemplo que los licenciados solían manejar, la desigualdad de la distribución de la riqueza del Estado, ¿no? O sea, solamente un 1% más o menos son los ricos y el 99% más o menos de la población tenemos unos ingresos relativamente bajos y ese 1% sería los que son ricos, tienen empresas y todo ello, ¿no? Y la mayoría estaríamos en un nivel medio y de pobreza. Entonces ahí también ese texto más o menos lo relaciona con el bajo crecimiento y como Bolivia no tenemos un crecimiento así, muy bueno que digamos, entonces eso es lo que puedo rescatar, licencia. Le agradezco, Nayeli. A ver, hay dos indicadores que relacionan, igual que decía, cuantificar pobreza para propósitos macroeconómicos. También es importante cuantificar la desigualdad. Y hay dos indicadores que no sé si los han visto anteriormente, quisiera que me los inseren, si no los revisamos conmigo, que es el tema de la curva de Lorenz y el coeficiente Gini o el índice de Gini. A ver, hablaremos con Marisol Torres. ¿Está Marisol? Ya, si no está Marisol, hablaremos con Nayeli Ruiz. ¿Se encuentra Nayeli? Ya, yo les voy a poner solamente esta referencia, por favor. No he logrado hablar con Guadalupe Quispe, con William Alejo, con Anaí Cruz, con Diego Condarco, con Graciela Calle, con Marisol Torres, con Nayeli Ruiz. Y puede que tenga el registro, como que voy a revisar si es que veo sus nombres en pantalla, pero es ausencia nomás, ¿ya? Entonces, por favor, si pueden tomar en cuenta este elemento. Hablaré con Vladimir Guerra. ¿Se encuentra Vladimir? Sí, licenciado. ¿Cómo está Vladimir? Si puedes relacionarme algo más complementando este tema de la desigualdad. En el aspecto de la desigualdad en la lectura, haces referencia a condiciones económicas y también a condiciones de oportunidad, o bueno, a situaciones de oportunidad, ¿no? Y también este fenómeno, bueno, esta situación afecta a la sociedad. ¿Se me escucha, licenciado? Se le escucha bien, se le escucha bien. Dígame una cosita más, Vladimir, por favor. En algún curso anterior, y me lo dice con completa sinceridad, habría escuchado hablar del índice de Gini, del coeficiente de la curva de Lorenz o el índice Gini. Si no lo he escuchado, me lo dice, por favor, no hay ningún problema. No, licenciado, no lo he Excelente. escuchado.
Excelente, ya lo vamos a ver conmigo, lo vamos a relacionar con mayor puntualidad conmigo, pero el punto es el siguiente. Imagínense, y ustedes pueden poner en el Google, ponen curva de Lorenz, y va a salir seguramente un primer concepto Wikipedia, donde la curva de Lorenz, piensen que hay una caja con una recta de 45 grados. Y en esta recta de 45 grados, todas las personas tienen iguales ingresos. Es la recta de perfecta igualdad. Entonces, se va graficando una curva que se va alejando poco a poco de esta curva de perfecta igualdad. Entonces, a medida que uno se dispara, se aleja de la curva de perfecta igualdad, puede llegar al punto extremo, a una esquina, una solución de esquina, donde esa solución de esquina es que una sola persona se lleve el total de los ingresos. Entonces, las economías ni son de perfecta igualdad, ni son de perfecta desigualdad, sino tienen tramos intermedios, ¿no es cierto? Y se habla de índices de concentración elevados cuando estos están por encima del 30%. Ya, pero eso lo vamos a hablar también conmigo. A ver, arrojo otra consulta, por favor, en chat. Agradezco de que estés respondiendo. Voy a leer también con mayor detenimiento sus respuestas. ¿Se logra ver la pregunta? Les digo, ¿cuál es el concepto de crecimiento que maneja el documento? Y si pueden relacionar, estoy dando como una pautita a la siguiente pregunta que está en paréntesis. Si es que este crecimiento podría vincularse con bienestar, ¿no? Con un indicador de bienestar económico. A ver, hablaré con Williams Quispe, por favor. No sé si se encuentra. Sí, licenciado, me encuentro. ¿Cómo está, Williams? Eh, ¿Puede auxiliarme, por favor, un poquito? Respecto a la pregunta, Por favor. no sabría cómo, sí le leí el documento, licenciado, pero no me viene ahorita nada a la mente respecto a la pregunta que ha planteado. Tal vez tendría que pensarlo un poco más. A ver, yo lo voy a auxiliar. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué relaciona cuando dice en cualquier contexto le refieren crecimiento nada más? ¿Y cómo podría vincular con crecimiento económico? ¿Qué se referirá? ¿Más ingresos? ¿Más dinero? ¿Más producto? ¿Qué vincula? Bueno, me viene a la mente lo que es una mejor distribución, ¿no?, de los ingresos que genera el PIB para las personas, ¿no? Se va a vincular con lo que es eh, una mejor calidad de vida, ¿no? Es lo que se busca. ¿Qué es lo que se busca, ¿no? En sí. Ya, pero las dos cosas, está bien lo que ustedes están relacionando, las dos cosas no necesariamente vinculan. Una economía puede crecer sin generar mejor bienestar a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento que vamos a relacionar un poco más. A ver, hablaré con Richard Mamani, si se encuentra, por favor. Ya, si no se encuentra Richard, hablaré con Fernando Condori, por favor. ¿Está Fernando? Ya, hablaré entonces con Pamela Condori. Cintia Paola Pazzi. ¿Podría hablar? Por favor, adelante. Bueno, a lo poco que he revisado, bueno, he revisado el documento sobre lo que es el crecimiento económico, más se relacionaría, ¿no?, con la baja pobreza, los niveles de desigualdad que sean bajos y, y una alta movilidad social. Entonces, en el documento también nos dice que ¿por qué se da un bajo crecimiento? Porque tenemos una pobreza, bueno, tenemos alta pobreza y tenemos niveles elevados de desigualdad y también tenemos una baja movilidad social.
Con eso lo podría vincular, licenciado. Le agradezco. A ver, no voy a relacionar con mayor extensión el tema del crecimiento porque lo voy a ver en un momentito más, pero sí quiero vincular mi última pregunta de hoy para que avancemos a otra cosa, ¿ya? La última pregunta vincula con algo que ustedes han relacionado bastante, como que parecería que es lo más resaltante del documento, que es el tema de la movilidad social. ¿Y cuál es el concepto de movilidad social que maneja el documento? No sé si es que alguien puede auxiliarme, por favor. Muchos de ustedes ya Yo lo han también. relacionado. Adelante, por favor, le escucho. Bueno, lo que dice, ¿no? Que la movilidad social es cualquier cambio en el tiempo social y económico de un sujeto. Puede ser hogares, no sé, uno personal. Y bueno, implica la comprensión de los grados meritocráticos de colocación de clases dentro de una sociedad. Es el... Ya. Héctor, creo que quería complementar algo más. Sí, Adelante, doctor. por favor. Pues, antes seguramente usted tiene una clara definición de este concepto porque el trabajo de investigación es de su autoría, ¿no es así? Y me ha parecido un documento, debo decirle, bastante interesante porque trata aspectos que muchas veces difícilmente lo vamos a encontrar en algún libro de macroeconomía o en algún manual. Entonces, pues este concepto de movilidad social, ya hablando en términos macro, refiere este tránsito de un estrato a otro, así en palabras simples. Pero claro, este concepto puede complicarse más si añadimos criterios de bienestar, criterios cualitativos o de perspectivas de cómo las personas asumen que su condición está mejorando o empeorando. Entonces, en primera instancia, supone este tránsito de un estrato menor a un estrato mayor tomando en cuenta criterios de ingresos, de mejora económica y esos aspectos, ¿no? Y claramente ya esto es relacionado con el periodo de bonanza económica, muy conocido en Bolivia, comprendido entre el 2007 y 2012, si no me equivoco, y ya bueno, en aras de tratar de establecer una relación, ya las conclusiones que brinda el documento son bastante interesantes, debo decir, pero más o menos trata eso, ya para contrastar con aspectos de desigualdad y pobreza también. Eso es, doctor. Le agradezco, Héctor. A ver, otra vez voy a tratar de ilustrar intuitivamente, todavía no estoy abordando el tema de manera teórica. Teóricamente, se presupone que una economía moderna, pensemos en una distribución de ingresos, generalmente tiene una estructura piramidal. ¿Qué quiero decir con una estructura piramidal? Es en la parte de arriba, en la cúspide de una pirámide, se encuentran las personas con mayores ingresos, los ricos en términos monetarios, que son pocos. En la parte media se encuentran los de ingresos medios, y en la parte baja, que puede ser la base, digamos, se puede considerar el grueso de la población con bajos ingresos, ¿cierto? Los pobres, entre comillas. Ahora, cuando uno vincula movilidad social, es preguntarse si en una economía se brindan las suficientes oportunidades para que las personas puedan escalar en esta pirámide. Si es que el que ha nacido pobre pueda luego ascender a medio y eventualmente convertirse en rico. Pablo, por favor, me está pidiendo la manito. Le escucho, por favor. Adelante. Sí, gracias, licenciado. A ver, podríamos definirlo tal vez, ya tratando de buscar una definición, me ubiqué mejor con el ejemplo que estaba dando, ¿no? A cualquier movimiento dentro, digamos, sigamos con esa pirámide, de un individuo o de un grupo de personas que pueda, o sea, dentro de un periodo de tiempo que pueda ascender o pueda bajar, incluso, ¿no? Cualquier movimiento dentro de esta pirámide, por así decirlo, eso lo podríamos decir que es movimiento social, ¿no? Así tal vez más.
Sí, Pablo, va en ese sentido, ¿no? Y existe una dinámica bastante compleja, ¿no? Por ejemplo, espacialmente, si es que puede relacionarse poblaciones migrantes, por decir algo, ¿no? Los migrantes venezolanos que muchos han llegado al país, ¿dónde se ubicarán? ¿En la parte baja? ¿En la parte media? ¿En la parte alta? Mucho tiene que ver con sus ingresos. Intergeneracionalmente, si ustedes ven los ingresos de sus padres y ves los ingresos de sus abuelos, ustedes perciben que hay una movilidad social, es decir, que ustedes están en mejores condiciones económicas que sus papás y mejores condiciones económicas que sus abuelos. La respuesta, por supuesto, que es altamente relativa, pero debe ser cuantitativizable. Y de eso en cierta forma relaciona el documento. Y van a ver algunas dinámicas que son bien interesantes. Voy a ir transitando en lo que es el documento ya un poquito más. Ya, este documento va a dar cuenta de una serie de aproximadamente 20 años, ¿no? Hay una nueva versión que hemos sacado hace unos 2 meses, que recién se ha publicado. No sé si tengo en manos. Está acá el documento, no sé si se alcanza a ver, igual que vinculamos el tema de informalidad, y esto está hacia 2021, con datos hacia 2021, pero bueno, aquí la tendencia es importante de verificar los cambios sociodemográficos y algunas variables macroeconómicas en 20 años. Toda esta parte, esta primera parte, es prácticamente teórica, ¿no? Aquí no, realmente no voy a relacionar mucho el desarrollo en el documento, y me voy a ir más a la parte empírica. Ya, a ver, estoy saltando gran parte del texto. Ya, acá, ¿no? En estas representaciones analíticas, lo que básicamente se está haciendo es verificar lo que hace un momentito les decía, ¿no? El cambio del ingreso de los padres en vinculación con la siguiente generación, el ingreso de sus hijos, ¿no? Y de esa forma ver si los estratos habrían cambiado. Si resulta que abuelo pobre hace que sus hijos sean pobres y que sus nietos sean pobres. Si fuera el caso de pobre, 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 no hay movilidad social, ¿no es cierto? Por el contrario, si de pobre resulta que los hijos pasan a un estrato superior y los nietos pasan a un estrato superior todavía, daría una presunción de movilidad social. Y se da cuenta de que este tipo de variables están altamente correlacionadas con crecimiento, pobreza y desigualdad. Una economía que reduce su pobreza, que reduce su desigualdad, tiende a aumentar su movilidad social producto de un dinamismo con mayor crecimiento económico. Sabemos, y esto es como que bastante publicitado por anuncios de gobierno, de que hemos tenido un periodo de bonanza económica. Eso está muy bien, pero hay que relacionar si como que también se relaciona reducción de pobreza. ¿En qué sentido? Reducción de desigualdad, ¿cuán destacable es ello? Y si realmente esto vincula movilidad social, ¿de qué forma? A ver, este gráfico, por ejemplo, que le estoy mostrando, voy a reducir un poquitito para que se vea todos los 4 paneles. Claramente lo que muestra en este gráfico es, primeramente, en el panel de arriba, ustedes pueden ver, ay, perdón, tampoco estoy pudiendo verlo completo. A ver, este es el manifiesto oscilatorio y podemos enlazar esta parte más bollante de 2014, desde el 2012, 2013, 2014, 2014 con el punto más, 2013, 2014 con los puntos más altos. Podemos asociar en misma serie reducciones de la pobreza extrema y pobreza moderada, de niveles que iban por encima de el 60%, en algunos casos 40% con pobreza extrema, a niveles que bajan a algo menos del 20%. Y algo similar pasa en relación a esta mirada por áreas geográficas, urbano-rural, y en el panel D ven desigualdad, ¿no? Se pensaría que, y les decía, y esto es bien curioso, cuando una economía presenta índices Gini por encima del 30%, se dice que la economía es bastante desigual. Pero en todos los casos, los Gini son por encima del 40%. Entonces, a pesar de que hay una reducción moderada que puede llegar al 40%, la economía boliviana es todavía altamente desigual, ¿no? Es decir, existe una gran diferencia entre los ingresos del más pobre con el ingreso del más rico, ¿no? Entonces ahí se siente bastante marcado en cuanto a sus ingresos.
En crecimiento económico, si ven aquí esta serie suavizada, este gráfico no es mío, este gráfico es de Iván. Iván lo que hizo con este gráfico fue poner hitos históricos desde los 50s, relacionando la revolución del 52, la bonanza de los 70s, vinculada con los minerales, el retorno a la democracia, el tema del 21-060, el tema de las reformas de segunda generación, el tema de la nacionalización a partir de los 2000, ¿no es cierto? Y una mirada importante de este último momento que se habla de la bonanza y la post-bonanza, ¿no es cierto? Desde el 2000, la última etapa, ¿no? Si es que esto lo extenderíamos hacia 2022, esto iría un poquito más en declive, considerando incluso el tema del COVID, ¿no es cierto? Que 2020 nos ha tenido con cifras negativas, ¿no es cierto? Y ahora estamos otra vez recuperando y volviendo, no sé si a la etapa creciente de la ola, pero esperemos que realmente haya una reactivación. Ya, relacionando un poco más, aquí ven los incidencias de pobreza, pobreza moderada, pobreza extrema, como les decía. En pobreza extrema, si ven la recta celeste, que va desde niveles del 40% y que va rebajando hasta un 18%. Esto es, entre comillas, altamente destacado, pero les voy a relacionar algunas cifras un poco más puntuales sobre estas cuantías. Y en pobreza moderada, ustedes pueden ver en la línea roja que va desde niveles superiores al 60%, casi llegando al 64, 65, 66%, a rebajar a algo menos del 40%, ¿no? Un 39%, ¿cierto? Entonces, se puede aseverar bajo este indicador de que ha habido una reducción de pobreza moderada y pobreza extrema. Aquí uno puede ver ciertas miradas de indicadores macroeconómicos vinculando los periodos de bonanza pre y post bonanza, ¿no es cierto? Y con esto verificar algún tema de remesas y enlazar algunos eventos conexos. Si uno ve por área geográfica, puede ver un elemento marcado en la pobreza extrema rural, por decir algo, ¿no? De niveles que eran al 68, baja al 34, prácticamente el 50%, ¿no es cierto? Y eso es importante. Y algo similar pasa en el área urbana, en el área urbana, verificando también los niveles de pobreza moderada y pobreza extrema, ¿no? Entonces, realmente distinguido por áreas geográficas, es contundente la respuesta. Bueno, aquí es de los datos intercensales, no voy a entrar en ese detalle, lo vamos a analizar un poco después. Y este es el tema de desigualdad, ¿no? Lo que les decía de los índices Gini, que está mostrando, ya les decía, que por encima del 30% se considera una economía desigual, altamente desigual. Pero en el caso boliviano, todos nuestros niveles son por encima del 40%, ¿no es cierto? Entonces, lo que puedo aseverar con este gráfico, manifestado en cifras, es que a pesar de que la desigualdad, tanto urbana como rural y la general, ha rebajado, Bolivia todavía tiene altos niveles de desigualdad, ¿cierto? Ha rebajado la desigualdad, pero todavía mantiene. Ahora, el siguiente gráfico es el que realmente deseo constatar, ¿no? Ya. Aquí en este gráfico conjunto, que tiene consigo pobreza, desigualdad, movilidad social. Por un lado, pobreza cae, desigualdad cae y movilidad social, curiosamente, aumenta. Y eso está bien, ¿no es cierto? Decíamos, movilidad social es buscar ascender en esa pirámide de ingresos donde las personas que eran más pobres van ascendiendo a niveles de estratos superiores. Pero el dinamismo es bien particular y lo voy a demostrar con un gráfico. Este gráfico es el que quiero mostrarles, por favor. Ya, primero, iré en orden. Este primer gráfico muestra la reducción de pobreza, la reducción de desigualdad y el aumento de movilidad social. Hasta ahí todo bien. Pero este es el elemento curioso de este documento. Las personas de la parte baja de la pirámide de ingresos, los que tienen ingresos bajos, están aumentando. Curiosamente, las personas que tienen ingresos altos, los ricos, los de la pirámide, los de la parte superior de la pirámide, van reduciendo. ¿Y quiénes son los que más aumentan? Los que más aumentan son los ingresos medios. Entonces, lo que quiero sintetizar con este hallazgo, los ricos se han hecho más pobres,
los pobres se han hecho más pobres y algunos se han convertido en ingresos medios, ¿no es cierto? Entonces, esta es una dinámica bien particular en el caso boliviano, donde uno pensaría que esto sería destacado si los pobres se hacen medios o se hacen ricos, pero no es el caso. Los ricos están haciendo medios o pobres y los pobres están creciendo y los medios son los que están aumentando. Y esta es una tendencia realmente bien interesante. Entonces, curiosamente, de una manera tal vez burlona, sarcástica, el documento relaciona que en lugar de tener una pirámide de población, pirámide de ingresos, estamos teniendo como una especie de achacana, ¿no es cierto? Donde la parte de superior se va reduciendo, la parte media se va abombando y la parte baja también es bastante gordita, ¿no es cierto? Entonces, esos son elementos que de pronto son particulares del caso boliviano y los enlaces de documento. Y esto pasa en el área urbana, pasa en el área rural y pasa en todo Bolivia, ¿no? Ya, bueno, y estas distribuciones que uno las puede analizar con más detalle y yo se las voy a referir con cifras, ¿no? Y algunas cositas más que luego esto ha hecho Iván, ¿no? Esto lo hace con más detalle para poder ver las cifras con mayor extensión. Y aquí muestra unos datos georreferenciados de ver que el tema de pobreza y desigualdades está presente en todo Bolivia, ¿ya? No sé si existe algún comentario, sugerencia. Quiero pasar a otro elemento que quiero que revisemos, por favor. Abre micrófono si existe algún comentario. Quiero proyectar otra presentación y me dicen si se está viendo, por favor. Creo que todavía nada, ¿no? A ver. Buenas tardes, una consulta. Sí, por favor, adelante, le escucho. ¿Se podría decir que el nivel de desigualdad ha bajado de acuerdo a los programas, ¿no?, que el gobierno ha ido lanzando, como podría ser alcantarillado, Mi Agua, que ha sido, ¿no?, de manera, en general, ha sido más que todo para los pueblos, ¿no?, para el área rural. Entonces, se podría decir que con esos programas ha disminuido cierto porcentaje la desigualdad. Es que la conexión no es directa, ¿no? El tema de la desigualdad se lo debe verificar en función de las distribuciones interingresos, que lo podemos ver con cifras y uno puede ir verificando, pero yo no podría relacionar directamente producto a programas sociales. De hecho, yo soy bastante crítico en relación de cómo los programas sociales terminan generando artificialmente un movimiento de cifras de una manera bastante curiosa. A ver, quería poner esto, pero agradezco la consulta porque tal vez puede ser mejor verificar el otro elemento que quiero compartirles para irnos con la mirada crítica de esto que estoy relacionando, ¿ya? Yo sé que ya está viendo en pantalla, pero es conveniente que haga esto antes. Voy a dejar de compartir y vamos a ver otra cosa, ¿ya? Ustedes tenían, por favor, y quiero que me auxilien, les he compartido la base de datos de las encuestas de hogares en el Stata. Hágame el gran favor, yo voy a abrir también esa base de datos del Stata en este momento y vamos a hablar de unos elementitos que son curiosos, ¿ya? Porque me importa que esto quede suficientemente claro. Acá está, ya estoy con la base de datos. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Ay, que he equivocado. Estoy abriendo la base más pesada. La estoy abriendo en SPSS cuando en realidad prefería abrirla en Stata, que creo que es un poco más ligera. Ay, qué pena. Esto se ha quedado ahí pensando y está dando vueltas. Ay, qué error mío. Ya, a ver, creo que esto sí realmente ha sido más rápido. Por eso prefería hacerlo en Stata. Me dicen, por favor, si se está viendo mi pantalla. ¿Se está compartiendo? Todavía no les... ¿No se ve nada? ¿Se logra ver ahora?
hay una pregunta interesante que voy a explicarla en este momento. ¿Y ahora sí se ve mi pantalla? Sí, licenciado. Ya. Esta base de datos ustedes la tienen, ¿ya? Entonces, esta es la base de datos que se utiliza para calcular. Vean en la parte de abajo, dice pobreza de ingresos, brecha de pobreza, línea de pobreza, ¿ya? A ver, voy mostrándoles algunas cosas. Por ejemplo, este Z, hay dos Zetas. Hay este Z y este Z extremo, ¿ya? Voy a poner el Z primeramente, ¿ya? Y voy a hacer una tabulación a ese Z, que es la línea de pobreza. Y este está agarrando 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer una promedio, ¿ya? Voy a hacer un summarize con Z. Ya, y la línea de pobreza moderada es 850 bolivianos. Personas que ganan por encima de 850 bolivianos son considerados no pobres, y las que ganan por debajo de 850 bolivianos son considerados pobres. Y la lectura similar es con la línea de pobreza extrema, ¿ya? Hago un summarize con pobreza extrema. Y tenemos un nivel de 418 bolivianos. Entonces, personas que ganan más de 418 bolivianos son considerados no pobres, y personas que ganan menos de 418 bolivianos son considerados pobres extremos. ¿Ya? Entonces, yo verifico, por ejemplo, aquí dice pobreza por ingresos y pobreza extrema. Y dice, voy a poner esta cuantía, ¿ya? Que diga TAP pobreza extrema. Y por favor voy a usar el factor de expansión. Usar el factor de expansión de poner IW igual factor. Y así esto lo vamos a llevar a los 11.7 millones de habitantes. Ya. ¿Se logra ver ese cuadrito? Sí, licenciado. Ya. A ver, si alguien me ayuda leyendo. ¿Cuántas personas son consideradas? Uy, la lectura está bien rara. Son consideradas pobres extremas en Bolivia, según ese cuadro. ¿1.600.000? 1.602.236. ¿Se lee ese dato? Sí, sí, licenciado. ¿No es Pero cierto? dice punto 9 Les voy a explicar por y qué el eso punto 9. no es raro. No hay una... Es sumamente raro, les voy a explicar por qué. Pero no, la rareza debe a una falla de la base de datos. Por eso he puesto con IW, por el factor de expansión que tiene decimales. Los factores de expansión no deberían tener decimales. Es un error que yo he mandado mi carta de reclamo al Instituto Nacional de Estadística, porque no se lo debería manejar así. Pero bueno, pues son de esas cartas, como lanzar una botella, un papel con la carta y lanzarlo al mar, ¿no es cierto? Y que nunca voy a tener respuesta. Ya. Pero olvídense, por favor, de los decimales, de este 0.9. Es decir, es como si dijéramos, ¿cómo se puede considerar una persona en decimales, ¿no es cierto? No se puede considerar una persona en decimales. Pero, ¿cómo leo este dato? De los 11.700.000 habitantes de Bolivia, se considera que 1.600.000 son considerados pobres extremos. Es decir, si leo el dato de otra forma, 1.600.000 ganan al mes menos de 418 bolivianos. ¿Se entiende esa cifra? La pregunta es, ¿qué pasa si una persona gana 419 bolivianos? ¿Es considerado pobre o no pobre? No. Según esta lógica. No pobre, ¿no es cierto? Perdón, es el criterio de $2, ¿cierto? No, el criterio son con las líneas de pobreza. Es muy semejante, por si acaso, pero no es el mismo umbral. Les voy a decir cómo se construye el umbral, pero eso lo vamos a dejar en paréntesis por ahora. No es el criterio del $1, $2, pero es muy cercano, ¿ya? Vamos a hablar del $1, del $2 un poquito después. La pregunta es, ¿y qué pasa si la persona gana 417 bolivianos? ¿Es pobre o no pobre?
gana 419, dice, ¿verdad, licenciado? A ver, vamos con los dos lados. Saben que el umbral es 418. Me voy a olvidar los decimales, ¿ya? De los centavitos. El umbral está en 418. Si una persona gana 419, ¿es pobre o es no pobre? No pobre. Exacto. En Y si una teoría, persona no pobre, gana ¿no? 400, y si una persona gana 417, ¿es pobre o no pobre? Pobre. Pobre. ¿No les parece curioso? Cualitativamente, ¿no les parece que son centavos lo que distingue que una persona sea pobre o no pobre? Entonces, esta es la parte curiosa que por favor quiero que sean sumamente críticos. No me crean a mí. Quiero que ustedes lo enfaticen desde su criterio, desde su mirada realmente que cuestiona las cosas, ¿no? Y ahí voy con lo que me decía la compañera, los programas Mi Agua, no sé, miles de programas que son, voy a ir con los más específicos, lo que son transferencia condicional, que es el Juancito Pinto. ¿Sabe alguien qué es el Juancito Pinto? ¿Qué hace el Juancito Pinto? El licenciado puede considerarse como un bono que se da a los estudiantes para incentivar su estudio en las escuelas, más especialmente en las áreas rurales, que les ¿Cuánto puede les dan? ayudar para la compra. ¿Cuánto les dan? 250, Al año, ¿no es cierto? 250 bolivianos o 200, creo. 200, ¿no es cierto? Ya, 200 al año, ya. ¿Qué es la renta dignidad? Es el bono a las personas mayores de edad, de tercera edad. Excelente. ¿Cuánto les dan? ¿Sabe alguien? Chanchillo Google, si es que no lo encuentran. 350. 350. Excelente. ¿Qué es el Juan Azurduy? Es un bono, licenciado, que se le da a las mamás. Las mamás. ¿Cuánto les dan a las mamás? Ya. Mensuales 50 bolivianos, licenciado. Ya. Si resulta que mi tarea, yo como piensen que soy el mandatario que aquí maneja el Estado y quiere mostrar cifras bonitas ante el contexto, ¿no es cierto? Ante la mirada del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de que a este de 418 lo convierta de no pobre a pobre? La forma más fácil de la vida es darle centavos, ¿no es cierto? Si le doy un pesito, 2 pesitos, 3 pesitos, 5 pesitos, 10 pesitos, muevo un montón de gente de los 418 a 420, 421, 422, 423, 450. ¿Sigue siendo pobre? Por supuesto que sigue siendo pobre. Es al pobre que le he dado los centavitos que cuando viene y estoy yo en mi vehículo, se pone el semáforo en rojo, me toca la ventana y yo me siento caritativo, bajo la ventana y le doy monedas. Y con esas monedas he aliviado mi corazón y estoy sacando a la persona de la pobreza. ¿Realmente le estoy sacando de la pobreza? Es la gran pregunta. ¿Le estoy sacando realmente de la pobreza por darle esos centavos? ¿Qué opinan ustedes? No, licenciado. ¿Y no les parece que este Juancito Pinto, este Juan Azurduy, esta renta dignidad está haciendo algo similar? ¿No les da ese sentir? Y curiosamente, en cifras, esto es posible, ¿no es cierto? Me está sacando una gran cantidad, lo he mostrado, estoy compartiendo pantalla, un montón de personas, realmente un montón, ¿cómo? Dando centavos. ¿He bajado realmente la pobreza? Estoy haciendo esto. Estoy sacándolo con centavos. Estos que estaban acá, los estoy convirtiendo acá, según la cuantía, ¿no es cierto? Y resulta que cuando veo las cifras de pobreza, estoy haciendo esta en verde, estoy bajando, metiendo centavos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué les parece esa forma de mover cifras? ¿Interesante? ¿Curiosa? Sería interesante, doctor, pienso hacer un análisis omitiendo este aporte de los bonos a las familias. Sería interesante, pienso, y observar las comparaciones. Me parece fabuloso y se lo puede hacer.
no es muy difícil de hacerlo, ¿no? Si de pronto yo quito, porque el bono, en algunos son bonos universales, ¿no? Realmente favorecen a griegos y troyanos, ¿no es cierto? Favorecen tanto a ricos como a pobres, como a cualquiera, ¿no es cierto? Cuando se dio este tema del COVID, por ejemplo, y había el bono, no me acuerdo qué se llamaba, bono canasta familiar, no sé qué se llamaba, realmente cualquiera podía cobrar el bono, ¿no es cierto? Entonces, ahí realmente es muy fácil hacer simulaciones y verificar cómo es que cambian las distribuciones en cuanto a ingresos, ¿no es cierto? Entonces, estos son los tipos de ejercicios que yo requiero se puedan verificar en cifras, ¿no es cierto? Pablo, le escucho, por favor. Adelante. Sí, licenciado, bueno, antes de cambiar tal vez de tema, la opinión sobre esto, se me viene una frase a la mente, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. O sea, como usted mencionaba, para mostrar, y sí, sin dar nombres, ¿no? Sin apuntar a nadie, pero si mi intención es mostrar, intentar parecer que estoy haciendo cambio realmente, pues simplemente puedo acudir a este tipo de cosas, ¿no? Pero es muy distinto ver y analizar, como usted dice, detalles que realmente a la larga pueden llegar a ser un verdadero cambio, ¿no? Pero hay que ser ahí muy críticos, autocríticos si estoy en determinado cargo, determinado puesto, y no aparentar, ¿no? Pero eso, licenciado. Le agradezco. Y justamente estamos formando economistas críticos, ¿no es cierto? Economistas que no simplemente se limiten a aplaudir, ya ha rebajado la pobreza, ¿no es cierto? Que digan, en Latinoamérica es el país que más pobreza ha rebajado, sino que ustedes sepan ahora cuál es el juego de números para rebajar pobreza, ¿no es cierto? Y si realmente esto nos está generando una implicancia importante en cuanto a bienestar y desarrollo. Ya, elementos. Ya, estamos hablando de pobreza y vamos a vincular con esta mirada crítica. Y ahora vamos a relacionar, y aquí quiero sus intervenciones, el tema de crecimiento económico. Algunos hechos que vinculan. Yo he preguntado durante la clase, producto de la lectura, ¿qué es crecimiento económico? Que debe ser un concepto que ustedes lo tengan como que, cuando digo ceteris paribus, ustedes me dicen qué significa y se les viene grabado de sus cursos anteriores, ¿cierto? Lo mismo, crecimiento económico debe ser un concepto que, no digo que lo memoricen, pero que lo tengan asimilado. Utilicen si quieren chanchullo de Google. ¿Qué es crecimiento económico? ¿A qué me refiero con crecimiento económico? ¿Quién me puede auxiliar, por favor? ¿Hay un concepto por ahí? Voy a ver, Sí, licenciado. por favor, auxílieme. Dice, el crecimiento económico ayuda al incremento de diferentes indicadores de la economía de un país. Si aumentan las inversiones, la producción de servicios y bienes, el gasto y el consumo energético, por ejemplo, puede decirse que dicha nación registra crecimiento económico. Ya. En términos simples, se puede pensar que el crecimiento económico es el aumento del producto en una economía que se la puede contabilizar en una temporalidad determinada, año tras año, trimestre a trimestre, mes a mes. No se estila hacer el cálculo mes a mes, ¿no? Podemos utilizar otros indicadores como el IGAE, ¿no? El Índice Global de Actividad Económica, o verificar un PIB trimestralizado, ¿no? Pero si nosotros tenemos un Producto Interno Bruto, la lógica sería ver cómo este va creciendo año tras año, ¿cierto? O si decrece o qué es lo que ocurre. Si sabemos que el PIB, perdón, el crecimiento relaciona el aumento del PIB, ¿puede ser considerado el aumento del producto como un indicador de desarrollo? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es el PIB per cápita? ¿Qué refiero con PIB per cápita? Es el ingreso que se distribuye por persona.
Ya, excelente. ¿Y puede ser este vinculado como un indicador de bienestar? Si crece, ¿hay mayor bienestar? Supongo que sí, licenciado. Dice, eh, bueno, por lo menos en el desarrollo económico no se debe confundir mucho con el crecimiento económico. Si bien están un poco relacionados, el desarrollo económico no se refiere a la calidad de vida, es decir, la estabilidad de vida de las personas. Entonces, si bien hay crecimiento económico, eso no significa que tenga una calidad de vida buena en un país. Eso podría decir. Excelente, le agradezco. Ese elemento, por favor, quiero que lo tengan muy en mente. Existe evidencia empírica del contexto internacional de economías, pongo un ejemplo cualquiera, economías asiáticas que han tenido crecimientos sostenidos, crecimientos realmente por encima de las 2 cifras, pero con muy bajo bienestar económico. ¿Qué quiero decir con esto? Bangladesh, Singapur, economías que han crecido realmente a ritmos importantes, con tasas de crecimiento realmente marcadas, pero que a la vez corrupción, trabajo infantil, prostitución de menores, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de indicadores, en cierta forma, no vinculan plenamente el tema del desarrollo. El tema de toda esta vorágine capitalista, y no estoy vinculando por el sistema económico, ¿no? Porque en cierta forma la producción vincula más ingresos, pero los ingresos no son el equivalente de mayor o mejor bienestar necesariamente. Ahora, si pensamos que crecimiento económico es aumentar el producto de un país, no estoy vinculando necesariamente con bienestar. ¿Qué hace que nuestro producto crezca año tras año? ¿Cuál es el determinante para que nuestro producto en Bolivia crezca año tras año? ¿Quién me puede auxiliar con una respuesta intuitiva? ¿Cómo crece nuestro producto? Y ahí lo que me dice Sergio es PIB per cápita, PIB dividido entre el número de habitantes. Está bien, eso lo voy a relacionar un momentito. ¿Qué determina que nuestro producto crezca año tras año? Licenciado, ¿puede ser los sectores productivos? Ya, por ejemplo. Mm, Por ejemplo, podemos tener los hidrocarburos, digamos, la Ya, industria. ya. También puedo considerar que puede ser la producción, porque aquí en Bolivia, si bien no tenemos muchos productos que exportamos, pero sí exportamos, pero solo materiales primas. No realizamos tanto productos terminados, pero creo que puede aportar al crecimiento. ¿El trabajo de cada uno de nosotros aportará al crecimiento? ¿O solamente serán los grandes sectores económicos los que aportan al crecimiento? Dice, bueno, sería un aumento de los factores de producción como la tierra, capital y trabajo. Entonces, el Ya, aumento de esos factores sí, es lo que puede aumentar el crecimiento económico. así es, así es. Pero a veces uno deslinda el aporte individual de la capacidad productiva de cada uno de nosotros, que también es parte de cómo crece el producto, ¿no es cierto? Si bien puede haber sectores bollantes, como la minería, como los hidrocarburos, también hay que tomar en cuenta el trabajo de las unidades familiares productivas que con su aporte a la economía brindan también el crecimiento, el dinamismo, ¿no es cierto? A ver, voy a relacionarles algunas cifras ya a continuación. A ver, esto más que luego lo vamos a cuestionar. Como que lo han dicho, ¿no? Y vamos a relacionar con cifras. ¿Cuál sería el principal impulsor, el que más, si quieren decir, si quieren vincular nuestra carta estrella, nuestro Messi, nuestro Cristiano Ronaldo, si estamos hablando de sectores, que más impulsa el crecimiento económico en Bolivia? ¿Existe una pieza clave? ¿Cuál sería ella, si fuera el caso?
Pablo me dice los hidrocarburos y metalurgia. Rafael me dice sector tradicional. Ya. Tradicional, ¿qué se refiere con tradicional? Creo que va vinculado con lo que dice Pablo, ¿no? Hidrocarburos, minerales. Sergio me dice las exportaciones. Ok. Ya. A ver, veremos un poco con cifras esto, ¿ya? En esta diapositiva les estoy mostrando cifras comparativas, ¿ya? De nuestros vecinos regionales y nuestro crecimiento, ¿no? En relación a los más cercanos, ¿no? Estamos viendo Perú, estamos viendo Argentina, estamos viendo a Colombia, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, ¿no es cierto? Y estamos relacionando un crecimiento de 9,36, expectable, pero que resulta que en vecinos países como que esto se ha disparado producto del dinamismo que se ha logrado post-COVID, ¿no es cierto? Ya. Siguiendo esta misma lógica, existe una proyección en Bolivia y esto, este es un gráfico del Banco Mundial, donde ustedes pueden ver más o menos las tasas. Decía el momento más bollante del 6,8 de 2013. Y luego como que esto es cíclico, ¿no? Aumenta, aumentado a su punto cúspide y va bajando. Pero el bajón ha sido pues estrepitoso, ¿no? Nadie podía predecir lo que ocurrió en marzo, bueno, desde noviembre, diciembre de 2019, pero para nosotros ha sido evidente desde las medidas que se tomaron en marzo de 2020, ¿cierto? Donde la economía se vino abajo y estamos hablando de, en lugar de crecimiento, podríamos estar hablando de decremento, ¿no es cierto? Es decir, decrecimiento, si quieren verlo así, del producto, ¿no es cierto? Entonces aquí esa cifra roja ahora nos va a hacer apuntalar a cifras positivas, pero después de enlazar esta gran cifra negativa, ¿no es cierto? Ya, sobre eso, este es el elemento que ustedes quiero que sean críticos, ¿no es cierto? Uno puede destacar el notable crecimiento de Bolivia frente a otras tasas de crecimiento de la región. Pero cuando uno ve en términos comparativos la magnitud de lo que representa el Producto Interno Bruto en relación a las otras economías, vean este gráfico. ¿Se puede ver dónde está Bolivia en este gráfico? ¿Ven a Bolivia en este gráfico? Bolivia está con qué colorcito? Celestito. ¿Logran ver el celestito? Y no es este celeste, es un celestito que está aquí abajito. Somos una nada, ¿no es cierto? En términos de magnitud de capital que produce en billones de dólares en este caso, realmente somos nada, ¿no es cierto? Entonces, no sé si les suena un tanto curioso, incluso hasta altamente rebatible, ¿no es cierto? Cuando resulta que viene una autoridad, un ministro, y dice, estamos creciendo, somos el país que más ha crecido en la región. Pero eres un enano, ¿no es cierto? Entonces puedes crecer un montón, pero sigues siendo un enano, ¿no es cierto? Entonces este gigante, con que crezca a tasas ínfimas, sigue siendo el monstruo frente al enano que eres vos, ¿cierto? Entonces realmente eres muy chiquitito para compararte con el resto. Y decir estoy creciendo, es decir, como que un chaparrito de 1,50 m diga, pero he crecido más que vos, que mides 2,20 m, ¿no es cierto? Entonces realmente es hasta curioso, es hasta chistoso. Aquí les estoy mostrando en este gráfico economías latinoamericanas post-coronavirus, ¿no es cierto? Entonces ven como un espejo lo que ocurre 2020 versus 2021. Entonces Bolivia, digamos, de una reducción muy compleja en 2020, ahora se está mostrando con una escalada en celeste, pero no a la magnitud de la reducción que representaba 2020. 2021 realmente ha sido un mejor año, pero todavía no ha repuesto lo que ocurrió en 2020. Y 2022 no está muy distinto a lo ocurrido en 2021. Lo que sí distingue de otras economías como la peruana, por ejemplo, y otras que pueden ver que tienen como que en promedio regional estamos un poquito mejor de lo que otras economías se han mostrado. Sin tomar en cuenta, vemos el gráfico comparativo de que Brasil, México, Argentina son unos monstruos, ¿no es cierto? Son gigantes, ya. Si vemos en temporalidades, digamos cifras como la que están viendo en esta
esta diapositiva, aquí tienen el IGAE, ¿no? El IGAE que se lo puede verificar mes a mes y uno puede comparar un IGAE de abril de 2020 con el piso negativo, con un abril de 2021 con el piso ya positivo, ¿no es cierto? Pero por supuesto que, como les decía, la caída es más estrepitosa que el levantamiento que ha existido en el año subsecuente, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que más aportan? Y ahí puede ser con lo que decían lo tradicional, ¿no? La minería, la construcción, los hidrocarburos en menor medida, la industria manufacturera, el comercio, otros servicios y así, ¿no es cierto? Y algunos que se han venido en contra, ¿no es cierto? Como los servicios de administración pública, los establecimientos financieros, ¿no es cierto? Que ahora seguramente están procurando un nuevo dinamismo, ¿no es cierto? Pero este índice está mostrando un crecimiento global de 5.3, que es el expectable de lo que se pensaría que va a ocurrir en 2022. Me decían del PIB per cápita, ¿no es cierto? Me han respondido que el PIB per cápita es el total del producto dividido entre el total de habitantes. ¿Cuánto es el producto de Bolivia? ¿Alguien puede darme una cifra? ¿Alguien puede poner en el buscador y decir, el producto de Bolivia es, y darme una cifra en miles de millones de dólares, si quieren verlo así? Licenciado, aquí lo tengo. ¿Cuánto? 36.69 miles de millones de USD, o sea, dólares. Excelente. ¿Cuántos somos los bolivianos? ¿Cuántos bolivianos hay en el país? En millones también. 11.7, digamos, ¿no? Lo que veíamos con las encuestas de hogares, ¿no es cierto? Entonces, puede hacer este cálculo facilito. Y ayúdenme con la calculadora del celular. 36.7 o 36.69 dividido entre 11.7. ¿Cuánto da eso? Auxílienme, por favor. Nos da 3,14. 3,14, ya. Como esto está en miles, estamos hablando de 3.140 dólares al año. Ya, ¿cómo leo esa cifra entonces? En promedio, los bolivianos ganamos 3.140 dólares al año. ¿Qué les parece esa cifra como un indicador de bienestar? ¿Buena? ¿Mala? $3.000, ganar $3.000 al año, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan respecto de esa cifra? Ganar algo más de $3.000 al año. 3.000 dividido 12, ¿cuánto da más o menos mensualmente? Sale 1.740 bolivianos. ¿Al mes? Sí, mensual. En Ya, bolivianos. eso es ni la mitad de un salario mínimo, ¿no? Sí. Igual poco, ¿no? Pero ¿qué les parece como Sí, indicador de es muy bienestar? bajo. Es muy bajo, ¿no es cierto? Parece bajo. Pero, a ver, quiero asociar otro elemento que uno lo descuida generalmente cuando lee este tipo de cifras. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, vincula al indicador del PIB per cápita como una medida sumamente miope de bienestar social. ¿Por qué? Porque él hace la analogía de pensar que el PIB per cápita es como una cuantía que puede asumir que una persona tiene la cabeza en el horno y tiene los pies en 2 bloques de hielo y se le pregunta, ¿y cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima? Y esta persona dice, templado, ¿no es cierto? Cuando resulta que la analogía es decir, la persona que está con la cabeza en el horno, ricos, digamos, y la persona que está con los pies en los bloques de hielo son los pobres. Y con eso decir, va a haber muchas personas que ganen muchísimo menos de los $3.000 al año y va a haber unos cuantos que ganen algo más de los $3.000 al año. Por eso que es una cifra muy mala. Y más allá, en términos comparativos, si ustedes ven allí, vean nuestros vecinos. ¿Cuánto gana Brasil? Si decíamos que nosotros estamos sobre los 3.370, Ecuador es el doble, ¿no es cierto? Y es un país vecino. Colombia, el doble. Perú, el doble. Brasil, el triple. Argentina, 4 veces, ¿no es cierto? Chile,
poco más de 4 veces, Uruguay, ¿no es cierto? Entonces, realmente, ¿por qué estas cifras no están dentro de, no son críticamente difundidas? Porque no hablan bien, ¿no? Es decir, realmente no nos muestran un buen panorama, no nos muestran bien. Ya. Hasta acá, por favor, vamos a seguir hablando de esto. Les voy a compartir una lectura en un momentito más. Es una lectura de Pablo Mendieta. Pablo Mendieta, que es amigo y colega de algún momento hemos trabajado en el Banco Central. He encontrado su documento, Determinantes de Crecimiento Económico, pero solamente lo he encontrado en inglés. Creo que pueden encontrar el documento en la página del Banco Central en castellano, pero ahora realmente existen las 1.000.000 aplicaciones que si yo les paso un PDF en inglés, se los traduce y es como que retener el elemento central de lo que trae consigo el texto, ¿no es cierto? Sumado a que me gustaría mucho que ustedes se vayan acostumbrando a tener ciertas lecturas en inglés, ¿no es cierto? No por un tema de que quiero transmitir algo, sino que de pronto la gran cantidad de la bibliografía académica se la hace en inglés, ¿no es cierto? Entonces eso también va a ser necesario dentro de su bagaje formativo, ¿ya? Hasta aquí, ¿existe algún comentario, sugerencia, inquietud? ¿Algo que quieran referirme? Por favor, ya pueden, estamos creo sobre la hora, ya pueden hacer su registro de salida. Creo que nada, ¿no? Creo que todo bien hasta acá. Ya, dejo de compartir y les paso una vez terminemos este. De hecho, mientras estamos hablando, mientras están haciendo su registro. Nada, ninguna consulta, ¿todo claro? ¿Todo bien? Licenciado. Adelante, por A mí favor, le me escucho. gustaría, tal vez la próxima, porque estábamos viendo ahorita el salario promedio, digamos, más o menos. Sí. Pero, ¿qué pasa con esas personas, por ejemplo, que tienen salarios muy altos? He visto que sí. algunos tienen 19.000, más mayormente, ¿no? Los que están en el gobierno llegan a tener salarios muy altos. Eso yo creo que nos afectaría, ¿no? Porque nos daría a tener, por ejemplo, si hacemos en un gráfico, sería en un punto muy alto, digamos, no iría correlacionado, podemos decir. Y estaba viendo también en una materia que eso nos puede causar, por ejemplo, heterocedasticidad. No estoy segura, ¿eso sería, licenciado? Esa parte me gustaría verlo, o cómo lo miren, o si solo toman a una población por determinados, digamos, salarios, si esta persona se lo licencia. No, está muy bien lo que usted refiere, ¿no? Es decir, vamos a ver conmigo no solamente las cifras macroeconómicas gruesas, sino también el microdato como lo hemos ido analizando. Y lo que usted refiere, que hay funcionarios públicos que son los menos, que ganan muy por encima de estos niveles que estamos relacionando. No habla del grueso de lo que es Bolivia, ¿no es cierto? Tendríamos que hablar de los 11.7 millones de habitantes y de los 11.7 millones de habitantes, ¿cuántos de ellos tienen ingresos marcadamente superiores y cuáles son realmente ingresos estrepitosamente grandes, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que vamos a ver eso y lo vamos a ver con cifras. La heterocedasticidad tiene otra característica, ¿no? Tiene que ver con el tema de la variabilidad. No me voy a enredar con la explicación en este momento, pero sí les voy a relacionar algunos elementos que más allá de la modelización tienen que ver con la característica más descriptiva de los datos. Entonces, tal vez sea impertinente vincular un tema de heterocedasticidad, pero sí puedo darles por lo menos la pauta intuitiva. Les estoy pasando el documento, por favor, me dicen si les ha llegado. Conmigo nos vemos el día lunes, por favor, revisen la literatura que les estoy enviando y seguimos comentando más al día lunes. Muchas gracias y cualquier consulta por el chat, por favor. Hasta luego, Lita. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias, hasta luego.